¿Alguna vez miraste el reloj y viste 11:11 otra vez? No una vez, no por curiosidad, sino repetidamente. O pensaste en alguien que no hablabas hace años y de repente aparece un mensaje, un nombre, una coincidencia tan exacta que te incomoda. Tal vez no fue un reloj, tal vez fue una canción que empezó a sonar justo cuando estabas al borde de rendirte, o una frase que apareció en un cartel, en una conversación ajena, en un sueño. Y por un segundo, solo por un segundo, algo dentro de ti se detuvo, porque una parte de ti sintió que no era casual. Pero entonces, como siempre, la mente racional entra. Dice que es azar, dice que es coincidencia, dice que es tu cerebro buscando patrones donde no los hay. Y así, sin darte cuenta, cierras la puerta. No porque no quieras creer, sino porque te enseñaron que confiar en ese tipo de experiencia es ingenuo. Déjame decirte algo con absoluta claridad. No suavemente, no de forma espiritualizada. Lo que estás experimentando no es aleatorio. Y no es tu mente jugándote una broma. Tiene un nombre, y ese nombre incomoda a quien necesita que todo sea controlable. Sincronicidad. No como magia, no como señal romántica del universo, no como promesa de que todo va a salir bien, sino como retroalimentación. Información directa, precisa, constante. La mayoría de las personas cree que la realidad observa, pero la verdad es más profunda. La realidad responde. No responde a lo que dices, no responde a lo que deseas durante 5 minutos, no responde a lo que repites como afirmación. Responde al estado interno que sostienes cuando nadie te ve. Y aquí es donde casi todos fallan. Porque sentir algo es fácil. Sostenerlo, no. Puedes emocionarte un día, puedes sentir claridad un momento, puedes tener esperanza durante una conversación, pero luego vuelves al automático, vuelves a la misma tensión en el cuerpo, a la misma forma de interpretar, al mismo diálogo interno silencioso. Y la realidad responde a eso. No como castigo, no como premio, sino como espejo. Si esto resuena contigo, escribe en los comentarios ahora mismo, no era coincidencia. No para convencer a nadie, sino para reconocer lo que ya sentiste más de una vez. Durante décadas, este fenómeno fue observado, no creído. Carl Jung no hablaba de fe, hablaba de patrones que se repetían con una precisión inquietante. Eventos externos alineándose con estados internos, no por causa directa, sino por coherencia. Hoy, la física moderna apenas empieza a rozar esta idea desde otro lenguaje, pero tú no necesitas fórmulas para entender lo esencial. Tu cuerpo ya lo sabe. Tu cuerpo se tensa antes de que algo casual ocurra. Tu respiración cambia. Tu atención se afila, porque una parte profunda de ti reconoce el patrón antes de que la mente lo explique. Y aquí viene la verdad que casi nadie dice en voz alta. La sincronicidad no aparece para guiarte, aparece para mostrarte dónde estás vibrando. No te dice qué hacer, no te promete un camino, te muestra el estado que estás sosteniendo. Los números repetidos, los encuentros improbables, las oportunidades que aparecen y desaparecen, no son mensajes tiernos, son datos. Datos que revelan si hay coherencia o conflicto interno. Por eso algunas personas viven rodeadas de señales y aún así no cambian nada, porque confunden información con transformación. Creen que ver es suficiente, pero la realidad no responde a lo que ves, responde a lo que permanece siendo. Y aquí es donde la mayoría se engaña, porque desean desde un estado, pero viven desde otro. Quieren claridad mientras sostienen confusión. Quieren abundancia mientras el cuerpo vive en supervivencia. Quieren paz mientras el sistema nervioso no descansa nunca. La realidad no responde a la intención, responde a la continuidad. Si esta frase te golpea un poco, deja otro comentario. No me sostengo. No como juicio, sino como acto de honestidad interna. Mira con atención tu propia vida, no los momentos altos, no los picos emocionales. Observa lo que se repite. Las mismas conversaciones, los mismos conflictos con distintos rostros,
las mismas oportunidades que llegan y se pierden. Eso no es mala suerte, eso es un estado sostenido en el tiempo. Y la sincronicidad aparece exactamente ahí, no para salvarte, sino para mostrarte el patrón. Por eso duele a veces, porque no confirma la historia que te cuentas, confirma la postura interna que mantienes. El universo no se equivoca, no se retrasa, no te ignora, simplemente responde a lo que es estable en ti. Y estabilidad no significa intensidad, significa permanencia. Puedes sentir algo muy fuerte durante una hora y luego pasar semanas vibrando lo opuesto. ¿A qué crees que responde la realidad? A lo que dura, a lo que se repite, a lo que se vuelve identidad silenciosa. Si alguna vez sentiste que la vida te hablaba, pero luego todo seguía igual, no fue porque el mensaje estaba mal, fue porque no te quedaste en el estado que lo generó. Y aquí viene una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Quién serías si dejaras de buscar señales y empezaras a sostener coherencia? No por entusiasmo, no por motivación, sino por presencia. Si esta pregunta se queda contigo, deja un último comentario. Elijo sostener, no como promesa, como punto de observación. La sincronicidad no es el lenguaje del universo hablándote, es el eco de lo que ya estás emitiendo. Y hasta que no cambie el estado que sostienes cuando nadie te mira, la realidad seguirá respondiendo con absoluta precisión. No porque quiera algo de ti, sino porque no sabe hacer otra cosa. La mayoría de las personas cree que cambiar su vida es una cuestión de hacer algo distinto. Una decisión nueva, un hábito nuevo, un camino nuevo. Pero casi nadie observa desde dónde está viviendo mientras intenta cambiar. Y ese es el error silencioso. Porque puedes cambiar acciones, pero si el estado interno que las ejecuta sigue siendo el mismo, la realidad responde igual. No por castigo, no por ironía, sino por coherencia. La realidad es extremadamente coherente, más coherente que nosotros. Por eso no responde a lo que deseas ocasionalmente, responde a lo que se vuelve estable en tu sistema. Y estabilidad no significa intensidad, significa repetición. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que sostener un estado es cuestión de voluntad, de disciplina mental, de repetir frases positivas. Pero el estado no se sostiene en la mente, se sostiene en el cuerpo. Observa tu respiración ahora mismo, sin cambiarla. ¿Es profunda o corta? ¿Es amplia o apurada? Ahí ya tienes una respuesta. El cuerpo siempre revela el estado real, no el que dices tener. Por eso dos personas pueden hablar exactamente el mismo lenguaje espiritual y vivir realidades completamente distintas. Una puede decir, confío, pero su cuerpo vive en alerta. La otra puede no decir nada, pero su sistema está abierto. ¿A cuál responde la realidad? No a la palabra, no a la intención, al estado fisiológico sostenido. Y aquí aparece algo incómodo de aceptar. La mayoría de las personas no vive desde elección, vive desde reacción. Reacción al pasado, reacción al miedo, reacción a lo que aprendió a esperar, y luego llama eso destino. Pero no es destino, es hábito interno. Un hábito que se repite tanto que se vuelve invisible. Por eso la sincronicidad aparece como una grieta, un momento donde el patrón se hace visible, no para que te emociones, sino para que observes. Pero casi nadie observa, la mayoría interpreta. Dice, es una señal de que voy bien, o es una advertencia, o es el universo hablando conmigo, y ahí se pierde el punto central. La sincronicidad no habla, refleja, no te dice qué hacer, te muestra desde qué estado estás viviendo. Por eso algunas personas reciben señales justo antes de repetir el mismo error, porque el estado no cambió, solo hubo una pausa de conciencia. Y una pausa no transforma,
La transformación ocurre cuando el estado se sostiene incluso cuando nadie te observa. Cuando no hay música, cuando no hay mensaje inspirador, cuando no hay estímulo externo, ahí se define todo. Si en ese momento el cuerpo vuelve a cerrarse, la respiración se acorta, la mente se acelera, la realidad vuelve a responder al patrón anterior, exactamente igual. No porque no hayas entendido, sino porque no permaneciste. Si esto te está resonando, tómate un segundo y deja un like ahora. No como aprobación, sino como un acto consciente de pausa. Porque pausar es el primer gesto real de cambio. La repetición es lo que crea identidad. No lo que dices una vez, no lo que sientes en un pico emocional, sino lo que sostienes cuando la emoción se va. Por eso el ego odia la repetición consciente. Porque el ego vive de estímulo, de novedad, de intensidad. Pero la realidad no funciona así. La realidad se organiza por frecuencia estable. Por eso hay personas que parecen avanzar lentamente, pero no retroceden, y otras que viven subiendo y cayendo. No es falta de capacidad, es falta de sostén. La sincronicidad entonces cambia de forma. Ya no aparece como eventos llamativos, aparece como estabilidad. Las decisiones se simplifican, las relaciones se ordenan, el cuerpo descansa más. No porque todo sea perfecto, sino porque el conflicto interno disminuye. Y esto asusta a muchos, porque sin conflicto, la identidad vieja empieza a disolverse. Ya no hay drama que sostener, ya no hay historia que repetir, solo presencia. Si quieres que este mensaje llegue a más personas que viven atrapadas en la repetición sin saberlo, da hype a este video ahora. Ese gesto amplifica el campo colectivo de atención, y la atención sostenida cambia realidades. Ahora escucha esto con mucha honestidad. No necesitas cambiar tu vida, necesitas cambiar el estado desde el que la vives. Y eso no ocurre de golpe. Ocurre cuando empiezas a notar cuántas veces al día vuelves al automático. Y en vez de castigarte, te quedas, respiras, sientes, no huyes. Eso es sostener. Y sostener es lo único que la realidad reconoce. Aquí quiero que hagas algo muy específico. Escribe en los comentarios esta frase exacta. Me observo cuando vuelvo al automático. No como promesa, como práctica de conciencia. Porque cuando empiezas a observar sin huir, la repetición pierde fuerza. La sincronicidad entonces deja de ser necesaria, porque ya no necesitas espejos externos para saber dónde estás. Y cuando ese punto llega, la realidad responde de otra manera, no con señales, sino con coherencia. Silenciosa, estable, real. Llega un momento en el que ya no puedes fingir que no lo ves. No porque alguien te lo explique, sino porque el patrón se vuelve demasiado evidente. Las mismas situaciones con nombres distintos. Las mismas emociones apareciendo en contextos nuevos. Las mismas decisiones tomadas con justificaciones diferentes. Y ahí ocurre algo silencioso. Empiezas a darte cuenta de que no estás reaccionando a la vida. La vida está reaccionando a ti. No a lo que dices ser, no a lo que muestras, sino a la identidad interna desde la cual observas todo. Aquí es donde casi nadie quiere llegar, porque cambiar acciones es cómodo, cambiar identidad no. La identidad no es una historia, es un estado repetido tantas veces que se volvió normal. La forma en que entras a una habitación, la postura de tu cuerpo cuando hablas, la expectativa silenciosa con la que miras el futuro. Eso es identidad. Y la realidad responde a eso con una precisión absoluta. Por eso algunas personas siempre esperan que algo salga mal. No lo dicen, no lo piensan conscientemente, pero lo esperan. Y la realidad, coherente como siempre, responde a esa espera. No porque quiera castigarlas, sino porque ese es el punto desde el cual están observando. Aquí entra un concepto que cambia todo cuando se comprende de verdad: el observador. No como idea filosófica, sino como posición interna.
No observas la vida desde la mente, la observas desde un estado. Y ese estado filtra todo. Filtra lo que ves, lo que ignoras, lo que interpretas como oportunidad o amenaza. Dos personas pueden vivir el mismo evento. Una lo usa para expandirse, la otra para cerrarse. El evento no decide nada, el observador sí. Y aquí está la parte incómoda. El observador no cambia porque lo entiendas. Cambia cuando el cuerpo deja de sostener el viejo patrón. Por eso el cambio real es tan poco glamuroso. No se siente como iluminación, se siente como incomodidad sostenida, como quedarte en una sensación que antes evitabas, como no reaccionar donde siempre reaccionabas, como no justificarte donde antes te defendías. Ahí es donde el patrón empieza a colapsar. No porque luches contra él, sino porque dejas de alimentarlo. El viejo estado necesita reacción para sobrevivir. Necesita drama, necesita explicación. Cuando no reaccionas, se debilita. Y eso genera miedo, porque sin el patrón, ¿quién eres? Esa es la pregunta que casi nadie se atreve a sostener. Por eso muchos prefieren seguir buscando señales, porque las señales entretienen, dan sentido sin exigir transformación. Pero llega un punto en el que las señales dejan de aparecer. No porque estés desconectado, sino porque ya no son necesarias. La coherencia interna empieza a reemplazar la confirmación externa. Y eso cambia completamente la experiencia de la realidad. Las cosas no se vuelven mágicas, se vuelven simples. Las decisiones pesan menos, las relaciones se ordenan o se caen sin drama. El cuerpo empieza a descansar de verdad. No porque todo sea fácil, sino porque ya no hay conflicto interno constante. Aquí es donde el ego entra en pánico, porque el ego vive de identidad, y la identidad vieja se está disolviendo. Por eso aparecen pensamientos como, estoy perdiendo algo, ya no soy el mismo, esto se siente raro. Exacto, se siente raro porque ya no estás sosteniendo el mismo observador. Y la realidad, como siempre, responde, no con fuegos artificiales, no con señales espectaculares, responde con alineación. Las cosas encajan sin esfuerzo excesivo, las oportunidades aparecen sin persecución, las decisiones se sienten claras, no urgentes. Eso es colapso de patrón. No ocurre de un día para otro, ocurre cuando dejas de volver al automático una y otra vez. Y cuando vuelves, porque vuelves, te observas en lugar de castigarte. Ahí está el verdadero punto de inflexión. No en la perfección, sino en la conciencia sostenida. La realidad no necesita que seas mejor, necesita que seas coherente. Y la coherencia no se construye con palabras, se construye con presencia repetida. Por eso este proceso no puede ser acelerado, no puede ser forzado. Cada vez que intentas forzarlo, vuelves al viejo observador, el que quiere controlar, el que quiere llegar, el que quiere resultados rápidos. Y la realidad, paciente, espera. Espera a que te quedes, a que respires sin huir, a que sientas sin interpretar, a que observes sin reaccionar. Ahí, lentamente, algo se reorganiza. No afuera, adentro. Y cuando eso cambia, lo externo no tiene otra opción que responder. No por magia, no por fe, por coherencia estructural. Si has llegado hasta aquí y algo dentro de ti se está acomodando en silencio, haz una sola cosa ahora. Escribe en los comentarios esta frase exacta. Observo sin reaccionar. No para demostrar nada, sino para anclar esta posición interna. Porque cada vez que lo recuerdes, el observador tendrá un poco más de espacio. Y cuando el observador cambia, la realidad nunca falla en responder. Silenciosamente, inevitablemente. Llega un momento en el proceso en el que ya no estás buscando respuestas nuevas. No porque lo sepas todo, sino porque empiezas a ver el mismo mensaje repetido desde ángulos distintos. Y ahí ocurre algo importante. La ansiedad por entender disminuye, la urgencia por cambiar baja de volumen, la necesidad de confirmación externa empieza a perder fuerza.
no porque hayas logrado algo, sino porque estás dejando de huir. La mayoría de las personas cree que avanzar espiritualmente es acumular comprensión, más ideas, más conceptos, más explicaciones sobre la realidad. Pero el verdadero avance ocurre cuando dejas de agregar y empiezas a sostener. Sostener el silencio, sostener la incomodidad, sostener la claridad sin necesidad de compartirla. Ahí el proceso se vuelve real, porque el cambio profundo no necesita testigos, necesita tiempo. Tiempo sin espectáculo, tiempo sin recompensa inmediata, tiempo sin aplauso. Y eso es exactamente lo que el ego no tolera. El ego quiere movimiento visible, quiere sentir progreso, quiere señales de que va por buen camino. Pero la transformación real no se siente como progreso, se siente como desidentificación. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual, que ciertas conversaciones te cansan antes, que ciertos hábitos pierden atractivo, no porque seas mejor, sino porque ya no encajan con el estado que estás sosteniendo. Y aquí aparece una fase que muchos malinterpretan, una sensación de vacío. No vacío como carencia, vacío como espacio interno no ocupado por el patrón antiguo. Y ese espacio incomoda, porque el patrón viejo llenaba todo: la mente, el cuerpo, las decisiones. Cuando ese patrón se debilita, queda espacio. Y ese espacio no tiene instrucciones. No te dice qué hacer. No te promete nada. Solo está ahí. La mayoría corre a llenarlo, con nuevos objetivos, con nuevas prácticas, con nuevas narrativas espirituales. Pero si llenas ese espacio demasiado rápido, el patrón vuelve a tomar forma, con otro nombre, con otra estética, pero con la misma estructura. Por eso, esta fase exige algo muy poco popular: paciencia interna. No paciencia pasiva, sino presencia sostenida sin dirección clara. Eso es madurez. La madurez espiritual no es saber más, es necesitar menos estímulo para permanecer estable. Y cuando eso empieza a ocurrir, la relación con la realidad cambia de forma sutil. Ya no estás esperando que algo pase para sentirte completo. Ya no miras cada evento como señal. Empiezas a vivir desde una base más silenciosa. No neutra, no fría, sino sobria. La sobriedad interna es una de las fases más mal interpretadas del proceso. Muchos creen que están apagados, que perdieron motivación, que algo se fue. Pero en realidad, algo se acomodó. El sistema nervioso dejó de vivir en alerta constante. La mente dejó de buscar significado en todo. El cuerpo dejó de tensarse por anticipación. Eso no es estancamiento, es integración. Y la integración no es emocionante, es estable. La realidad responde muy rápido a esa estabilidad. No con eventos extraordinarios, sino con reducción de fricción. Menos resistencia, menos conflictos innecesarios, menos desgaste emocional. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú ya no la enfrentas desde el mismo lugar. Aquí ocurre algo que muchos no esperan. Empiezas a perder interés en convencer a otros. Ya no necesitas explicar tanto, ya no discutes ideas, ya no corriges perspectivas, no porque no tengas claridad, sino porque ya no buscas validarla afuera. Eso es un signo claro de que el observador interno está cambiando. Cuando el observador cambia, la identidad se reorganiza sola, no por imposición, no por disciplina forzada, por coherencia. Las decisiones se vuelven más simples, no porque tengas menos opciones, sino porque ya no eliges desde la carencia. El tiempo se siente distinto. No corre más rápido, se siente menos fragmentado. No estás siempre proyectado hacia adelante ni atrapado en lo que ya pasó. Estás más aquí. Y estar aquí no es un concepto espiritual, es una condición fisiológica.
respiras más profundo, te mueves con menos rigidez, escuchas sin preparar respuesta. Eso reorganiza todo. El cuerpo deja de enviar señales de amenaza constante, la mente deja de interpretar todo como problema. Y la realidad, una vez más, responde. No porque hagas algo especial, sino porque ya no estás interfiriendo tanto. Interferir es intentar controlar el resultado. Interferir es vivir proyectado. Interferir es sostener tensión donde no hace falta. Cuando esa interferencia baja, el flujo natural se restablece. No como promesa espiritual, como dinámica observable. Y aquí viene una verdad que casi nadie dice claramente. No todo el mundo quiere llegar a este punto, porque este punto exige renunciar a la identidad que se define por la búsqueda. Exige soltar la narrativa del proceso constante, del siempre trabajando en mí, del todavía no llegué. Aquí ya no estás llegando a ningún lado, estás quedándote. Y quedarse es más desafiante que buscar, porque quedarse no alimenta la historia del yo, la diluye. Por eso muchos abandonan justo aquí, no porque no funcione, sino porque funciona demasiado bien. La vida se vuelve más simple y la simplicidad no valida el drama interno. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad, pero tampoco es un premio. Es solo el punto donde ya no puedes engañarte igual. Y eso no se celebra, se integra. La integración no necesita anuncio, necesita continuidad. Día tras día, en lo pequeño, en lo cotidiano. Cómo hablas, cómo escuchas, cómo decides. Ahí se consolida todo. Y mientras eso ocurre, la realidad se acomoda alrededor de ti sin que tengas que forzar nada. No porque estés alineado con algo externo, sino porque dejaste de estar dividido internamente. Y cuando la división interna se reduce, el mundo deja de sentirse como una lucha constante. No perfecto, no ideal, pero habitable. Y eso, para quien ha vivido mucho tiempo en tensión, ya es una transformación profunda. Llega un momento en el que ya no necesitas entender más, no porque lo sepas todo, sino porque lo esencial ya se volvió evidente en tu propia experiencia. Empiezas a notar que la vida no te está probando, no te está retrasando, no te está negando nada. Simplemente te está mostrando una y otra vez el estado desde el cual eliges vivir. Y eso cambia la relación con todo. Ya no preguntas ¿por qué me pasa esto? Empiezas a preguntarte ¿desde dónde lo estoy mirando? Ese cambio es sutil, pero definitivo. Porque cuando cambia el lugar interno desde el que observas, la realidad no tiene otra opción que reorganizarse. No de forma espectacular, no como una película, sino de forma silenciosa, consistente e inevitable. Empiezas a asumir algo que antes evitabas, que nadie está creando tu vida por ti, ni el universo, ni el destino, ni el pasado. Eres tú, a través del estado que sostienes, aun cuando no estás pensando en nada. Eso no es una carga, es una liberación, porque si tú sostienes el estado, también puedes transformarlo, no forzándolo, no luchando, sino permaneciendo presente cuando antes huías. La mayoría de las personas quiere cambiar sin quedarse, quiere resultados sin atravesar la incomodidad, quiere coherencia sin abandonar la identidad vieja. Pero llega un punto en el que entiendes algo muy simple. No puedes llevarte todo contigo. El viejo patrón no cruza contigo, la antigua forma de reaccionar no cruza contigo, la narrativa que te sostenía en la repetición no cruza contigo. Y no hace falta destruirla, solo hace falta dejar de alimentarla. Cuando haces eso, algo se relaja profundamente. El cuerpo baja la guardia, la mente deja de anticipar, la vida deja de sentirse como una prueba constante. No porque todo mejore de golpe, sino porque ya no estás dividido internamente. Y esa unidad interna es lo único que la realidad reconoce. No tus palabras, no tus deseos, no tus planes, tu coherencia. Ahí la sincronicidad pierde protagonismo,
porque ya no necesitas señales externas para confiar. Confías porque estás aquí, porque te sostienes, porque no te abandonas cuando la incomodidad aparece. Eso es madurez interna. No brilla, no se anuncia, pero transforma todo. Empiezas a vivir desde una base más estable, no rígida, estable. Las decisiones nacen desde claridad, no desde urgencia. Las relaciones se sienten más honestas, aun cuando se terminan. El tiempo deja de ser enemigo. Y algo muy importante ocurre. Dejas de buscar la versión futura de ti. Te quedas con quien eres ahora, presente, consciente, suficiente. Desde ahí, la vida fluye distinto, no porque esté a tu favor, sino porque ya no estás en contra de ti mismo. Y ese es el verdadero punto final del proceso. No llegar a ningún lado, sino dejar de pelear con el lugar donde estás. Cuando haces eso, la realidad no necesita convencerte de nada. Simplemente responde, como siempre lo hizo.